Fíjense ustedes que Mariana Elwin es actualmente directora de la Corporación Educación al Aprender, actualmente es consejera académica de INACAP, integra el directorio de la Fundación Chile y también del diario digital El Dínamo. Fue diputada y ministra de Educación, como ustedes bien saben. Posteriormente se ha dedicado a la educación como presidenta de la Fundación Oportunidad, presidenta del Consejo de Certificación de la Calidad de la Fundación Chile, miembro del Comité de Evaluación de PREAL, sostenedora de colegios subvencionados sin fines de lucro, entre otros. Asimismo, ha participado en distintas publicaciones sobre la historia de Chile, la transición española a la democracia y las políticas educativas. Vamos a apagar el semáforo, comienza en verde porque Mariana Elwin tiene sus 20 minutos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí. Quiero comentarles que cuando Diego me llamó para participar, fue hace más de 40 días y entonces yo pensaba ahora qué habría dicho hace 40 días atrás. Y resulta que busqué unos apuntes que tengo de una exposición que me tocó hacer, no sé, yo creo que hace unos 3 meses. Y la verdad es que me sorprendió que no es muy distinto a lo que dije en esa oportunidad. Jamás pensé que íbamos a vivir una crisis como la que estamos viviendo, que realmente es una crisis muy grave, la más grave que hemos vivido en democracia y que uno la podría, los que tenemos más años, la podríamos comparar con la crisis que vivió Chile entre el 72 y el 73, previo al golpe militar. Hay muchas cosas que nos traen esa reminiscencia. A pesar de que lo que pasó en el gobierno de la Unidad Popular fue mucho más institucional. O sea, ahí los partidos políticos tenían, había actores con rostro, y hoy día es un movimiento mucho más difuso en el cual los que conducen este movimiento no está claro quiénes son y de alguna manera es mucho más difícil la solución del conflicto que lo que era en ese momento. Y en ese momento igual no fuimos capaces de resolverlo adecuadamente. Entonces yo quiero decir que esta crisis es una oportunidad, especialmente por lo que vivimos hace 40 años atrás, pero también es un riesgo y de eso tenemos que estar muy alerta porque el país tiene la oportunidad de salir bien y retomar un camino de desarrollo distinto, más equilibrado, pero también tiene la posibilidad de caer en un estancamiento y en una, yo diría, o sea, no sabemos qué va a pasar en términos de nuestra democracia. Y creo que el valor de la democracia se ha deteriorado y tenemos que ser capaces de recuperarlo para poder enfrentar bien esta crisis. ¿Qué nos pasó? Entenderán ustedes que cuando dicen 30, no eran 30 pesos, eran 30 años, a mí me llega como en mi identidad. O sea, hace 30 años exactamente, en la elección del 14 de diciembre de 1989, fue elegido mi padre como presidente de la República y fue el primer presidente de la transición. Y lo que vimos durante estos 30 años es mucho lo que presentó
José Miguel aquí, un país que crecía, un país que reducía la pobreza, pero también un país que empezó a deteriorar ese crecimiento, un país que empezó a no dar respuesta a los nuevos problemas y un país que siguió profundamente desigual, aun cuando la desigualdad se ha ido reduciendo. Y eso significa que nosotros teníamos un pasto seco de temas largamente postergados, en un clima internacional, en un cambio global que en América Latina se manifiesta muy fuerte. De alguna manera América Latina ha vuelto a una lucha más propia de la Guerra Fría, como la que conocimos a fines de los 60 y en los 70, Estados Unidos muy polarizado, Europa con dificultades para formar gobierno, el tema del Brexit. Imagínense ustedes, el Brexit fue votado hace 3 años y todavía los propios ingleses no son capaces de ponerse de acuerdo cómo salir de la Unión Europea. Gobiernos de extrema derecha, chalecos amarillos en Francia y un escenario global muy distinto con la presencia de China y con países capitalistas autoritarios, o sea, China, Rusia, India, países emergentes que se convirtieron en países capitalistas, pero siguen siendo países autoritarios. Una sociedad con muchos cambios culturales, uno ve hoy día la distancia enorme generacional que hay, no solo entre mi generación y los jóvenes, que es como razonable, sino que de repente la distancia generacional que hay entre personas de 40 años y las personas que hoy día tienen 20 años, y es enorme. Y también tenemos ahí un tema, un problema en cómo estamos educando, porque de alguna manera tenemos estudiantes del siglo XXI que los estamos educando en escuelas propias del siglo XIX y con profesores del siglo XX. Y ahí hay un tremendo desfase que de alguna manera se está manifestando en la crisis que estamos viviendo hoy día. Una sociedad también con un gran crecimiento de la clase media y una clase media vulnerable, pero que además tiene altas expectativas. Hace pocos días estuve en un foro con Patricio Navia y hacía un símil que yo lo encontré divertido, pero creo que es ilustrativo. Y él decía, mira, aquí hay, este es un avión en el cual la clase económica se rebeló y se pasó a la clase business. Porque había espacios en la clase business, pero quería pasar a la clase business y se rebeló para pasar a ella. El piloto se encerró en su cabina y los auxiliares hacían lo que podían. El gran problema, decía, es que además hay quienes han querido quemar el avión. Entonces, la situación es compleja porque hay una demanda por mayores expectativas que de alguna manera no se está cumpliendo y que genera esta rabia que hemos visto en la población que finalmente ha querido, en muchos sectores, que han querido incendiar el avión. Está el tema de la revolución tecnológica y hace pocos días, comentaba ayer, salió un artículo de Barack Obama
en que comentaba que las nuevas tecnologías, que él las usó para ganar su campaña, bueno, hoy día con los algoritmos y todo, están incentivando las divisiones en la sociedad, las polarizaciones, grupos que se contactan por red y que son todos de una misma identidad, encerrados en sí mismos, y estas redes que podrían facilitar la comunicación finalmente están generando el riesgo de que están fomentando más que la comunicación, la incomunicación o la comunicación entre los que piensan igual y versus los otros y la polarización de no verse a la cara. Hoy día los insultos están en la calle, pero los insultos en las redes sociales sin mirarse a la cara. Y hay un libro reciente de dos académicos norteamericanos que se llama algo así como Los malcriados estudiantes americanos, y habla de de lo distintos que son los estudiantes hoy día en las universidades, que les cuesta mucho, son muy intolerantes, que les cuesta mucho debatir y que les cuesta también ser cuestionados, porque no están acostumbrados, porque están conviviendo en las redes con quienes no los cuestionan. Yo creo que ahí hay un tema también de cómo usamos esta revolución tecnológica a favor y en la línea de lo que decía José Miguel, de mayor inversión en investigación, en ciencia, en tecnología, en desarrollo de agregar valor a lo que hacemos en nuestro país. Y por último, creo que hay un quiebre, este quiebre generacional, no solo es entre jóvenes y adultos, sino que también hay entre los jóvenes un sector grande de jóvenes excluidos absolutamente del desarrollo que hemos ido teniendo en las últimas décadas. Ustedes saben que hay al menos 500.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Un porcentaje importante de esos 500.000 son mujeres, pero estamos viendo hombres y mujeres en las calles y muchos de esos jóvenes no estudian ni trabajan. Y también tenemos que ha aumentado la deserción escolar. Este era un fenómeno que nosotros fuimos gradualmente invirtiendo en disminuir la deserción escolar. Yo quiero comentarles que cuando yo era ministra, llegó un funcionario del Banco Mundial. Nosotros no teníamos en el ministerio los RUT de todos los estudiantes. Y ellos hicieron un estudio aleatorio y nos dijeron, miren, ustedes tienen un 47% de jóvenes que no egresa de la enseñanza media. Y resulta que hoy día hemos llegado a una cobertura de alrededor del 85%, pero hay muchos jóvenes hoy día que no están terminando la enseñanza media porque sienten que no les sirven y porque también tenemos barrios, especialmente en Santiago y en las ciudades grandes, capturados por narcos que les ofrecen trabajo fácil y pueden de esa manera contribuir a su familia y obtener aquello que quieren obtener, y es como paraíso que les está mostrando la televisión y la gran división social, cómo viven unos y cómo viven otros en la sociedad chilena. Cuando uno mira lo que pasó en estos días, a mí me parece que hay que distinguir entre los actores de este gran estallido. Primero, hay cosas que tenemos que llamar por su nombre, pero el atentado al metro
fue un acto terrorista, un acto planificado, un acto organizado. Y muchos otros actos que hemos visto en estos 40 días no son espontáneos, están digitalizados, hay una estrategia. Y esa estrategia tiene que ver con desestabilizar la democracia. Y desgraciadamente nos hemos encontrado con un Estado absolutamente desguarnecido en su sistema de seguridad. Carabineros, que ha aumentado mucho la dotación de carabineros, con mala formación, mala preparación, y que cuando actúan no actúan adecuadamente. Y hay casos severos y graves de violaciones a los derechos humanos. Y a veces también casos, y también a uno le parece incomprensible, y hay un artículo de ayer ¿cómo se llama Ortúzar? Pablo Ortúzar, en CIPER, que es muy interesante de leer, pero dice cómo no toman, por ejemplo, a los overoles blancos en el Instituto Nacional y sin embargo pueden disparar perdigones al cuerpo de manifestantes que están manifestándose pacíficamente. Entonces, es algo muy complejo. El problema que tiene Carabineros hoy día, una institución que tuvo un problema de corrupción, que se demoró mucho en enfrentarse, que fue descabezada y que hoy día está muy cuestionada por la sociedad y además con una mala preparación para enfrentar estas circunstancias. Por eso yo quiero distinguir, o sea, esto que hay de actos premeditados que tienen un componente terrorista y que tienen un componente de organización, de financiamiento, de estrategia, incluso de inteligencia. O sea, cuando explotan 7 estaciones de metro en 7 minutos y después varias más los 15 minutos siguientes, bueno, eso es algo que está perfectamente organizado y que ofició en medio de una coyuntura que le fue favorable. Está el movimiento social masivo expresando un descontento, un movimiento, o sea, que ha tenido las manifestaciones sociales han sido muy populares. Todavía hoy día en las encuestas aparece que el 70% de los chilenos apoya estas manifestaciones masivas manifestando el descontento. Hay participación de grupos narcos y anarcos, y hay participación de delincuentes comunes. Es muy interesante, por ejemplo, cómo en Santiago han disminuido drásticamente los robos, los asaltos, porque las personas que son los delincuentes están participando en las manifestaciones. A ver, cuando yo les decía que tenía algunas ideas que voy a repetir aquí de antes del estallido, de antes de estos 40 días. Lo primero es que yo creo que, y lo dijo José Miguel de alguna manera, y lo mostró también en un gráfico, nosotros tenemos un problema de desvalorización de lo público. O sea, una sociedad muy individualista que empezó a desvalorizar lo público. En todos los aspectos, porque por una parte uno ve que predomina una cultura de intereses sectoriales o intereses personales, de rentabilidad de las empresas, de grupos de interés y espacios de poder en los partidos políticos, de un Estado capturado también y de imposición de ideología. O sea, de alguna manera
el espacio público no está siendo respetado, y esto lo hemos podido ver por las empresas, el mismo Estado, por la política y también por la ciudadanía. El hecho de, empezó esto cuando los estudiantes destrozan sus propios colegios, ese espacio público, y creo que lo más sintomático de todo es lo que ha pasado con el Instituto Nacional y otros liceos emblemáticos en regiones del país que han sido destruidas por los propios alumnos. Y ahí hay algo que nosotros tenemos que intentar entender. O sea, de alguna manera la gente no se siente participando, y especialmente los jóvenes, no siente que el espacio público le pertenece. O sea, no hay espacios públicos que sientan que les pertenecen. Y esto lleva a un estado de desconfianza generalizada, desconfianza en el sector privado, desconfianza en el Estado, desconfianza en los profesores, desconfianza en las autoridades y a un deterioro de la democracia y de sus instituciones. Y no solo de las instituciones democráticas, sino que también de aquellos códigos o normas que no están en las leyes, pero que son de la esencia de la democracia, que por ejemplo es el diálogo democrático, el debate democrático, el respeto al que piensa distinto, el pluralismo y el respeto también al Estado de Derecho. O sea, yo encuentro terriblemente grave que haya parlamentarios que en estos días hayan votado, creo que con 97 votos a favor, una indicación que el propio presidente de la Cámara la declara inconstitucional y sin embargo la somete a votación, y los diputados, que tienen que respetar las leyes los primeros, votan esa indicación favorablemente. O sea, el deterioro de la democracia y el deterioro del Estado de Derecho es algo que estamos viendo permanentemente. Y yo quiero poner dos casos, porque me queda poco tiempo, pero que me parece que son ilustrativos de lo que está pasando. Y no quiero, o sea, hoy día hay una gran desconfianza de toda la ciudadanía con las AFP, con las ISAPRES, con las farmacias, en fin, por motivos que son legítimos. Y yo quiero graficarlo en el caso de ESAL, que es en Osorno, cuando estuvo varios días sin poder proveer el agua a una ciudad tan grande como Osorno, y después pasó con otra empresa o no sé si es la misma, en Puerto Octay. Pero resulta que ahí, cuando uno ve que te dicen, no, si fue una falla humana, pero cuando uno ve que había un señor que tenía que ir con una linterna a cerrar una cosita con unos alambritos, lo que está viendo es que esa empresa, que es un servicio público, no ha hecho las inversiones para garantizar ese servicio público. Y por lo tanto, esa empresa prefiere la rentabilidad a toda costa a entregar el bien público que tiene que entregar. Y eso es algo que tiene que cambiar en las empresas. O sea, las empresas no basta con responsabilidad social empresarial, que hagan una fundación y que por ahí, ¿no es cierto?, entreguen parte de sus recursos, también descontando impuestos para hacer un bien público. Creo que las empresas en sí tienen que generar una relación más allá que con sus clientes y con sus accionistas. Tiene que generar un compromiso con el país y la comunidad en que viven. Y voy a poner otro ejemplo que es completamente distinto, y es la relación y que tiene que ver con cómo actúa el Estado. Por ejemplo, durante años fuimos mejorando la educación
en Chile gradualmente, con acuerdos, la jornada escolar completa. Bien o mal, Chile pasó de ser un país mediano en la calidad de la educación en América Latina a ser líder en educación en América Latina. No solo en cobertura, sino que también en calidad, a pesar de la distancia que nos separa con países desarrollados. Y ahí quiero hacer una acotación con el caso de Corea, porque Corea y algunos países latinoamericanos estaban iguales hace unos 60 o 70 años atrás. Pero también hay factores culturales que explican el retraso latinoamericano. Por ejemplo, Corea tiene una población mucho más homogénea, mucho más concentrada. Entonces hay factores demográficos y culturales, una cultura de la autoridad, etcétera, que nosotros en cambio tenemos, en México solamente hay 47.000 escuelas unidocentes. Y aquí en Chile tenemos el 30% de nuestras escuelas son uni o bidocentes todavía y con muy poca matrícula. Por lo tanto, hay factores también de ese tipo que explican estas diferencias que tenemos con otros países que han dado el salto mucho antes que nosotros. Pero con esto me quedan 5 minutos. Yo quería decir, las reformas que se hicieron en educación en el año pasado, o sea, en el gobierno pasado, fueron reformas institucionales, cambiaron el sistema privado y público de educación, cambiaron la carrera docente, se invirtió un montón de recursos, la educación pública sigue siendo tan mala, la educación privada tampoco ha mejorado, es más, se pretendía que con esta reforma iba a haber más equidad, resulta que lo que más ha crecido son los colegios particular pagados y ha disminuido la matrícula de los colegios subvencionados y la matrícula de los colegios municipales o de los servicios locales se ha mantenido gracias a la inmigración. Entonces, la verdad es que ahí lo que hubo fue un Estado respondiendo a presiones sectoriales que no miró bien lo que tenía que hacer desde el punto de vista de cómo mejorar la calidad. Entonces, invirtió recursos, cambió instituciones y hoy día estamos igual o yo no creo que vayamos a estar mejor mientras no se hagan cambios mucho más sustantivos en el sistema educacional que permitan que estos niños del siglo XXI no sigan estudiando en escuelas del siglo XX o con profesores del siglo XX, sino con profesores que los invitan a soñar y que los invitan a cambiar el mundo, etcétera. Y quiero terminar diciendo que, a mi juicio, la ausencia de un diagnóstico común respecto a los problemas que tenemos en el país, la ausencia de una propuesta o soluciones compartidas a los problemas, la incapacidad de lograr acuerdos, el tiempo que hemos gastado en ver si el ente administraba o el ente no administraba los fondos de pensiones. Esto es como la fábula de los conejos perseguidos por perros, por una manada de perros, y que se detienen en el camino a discutir si eran galgos o podencos. Y mientras discutían si eran galgos o podencos, se los comieron los perros. Y yo creo que nosotros llevamos muchos años sin poder tomar decisiones respecto a las ISAPRES, respecto a la salud pública, respecto a la educación pública, porque no ha habido voluntad de buscar acuerdos. Y permítanme ejemplificar con un tema que yo creo que es extremadamente grave. Desde hace más de 10 años, los tribunales rechazan o acogen los recursos de amparo presentados por las personas que las ISAPRES les suben
unilateralmente su plan de salud. Y sin embargo, en todos estos años en que los tribunales dicen esto es ilegal, el Parlamento no ha sido capaz de legislar para resolver esa... Entonces, ¿cómo no se va a deteriorar la confianza en las instituciones, la confianza en la política, la confianza en las empresas? O sea, creo que esta crisis nos abre una tremenda oportunidad. Crear una nueva constitución significa la oportunidad también de que todo el país participe. Es una instancia como de formación ciudadana. O sea, cuando la gente está preguntando ¿qué es la Constitución? Y está comprando la Constitución en los kioscos de diario. Crear acuerdos sociales que sean sustentables en el tiempo. Y crear también un acuerdo por la seguridad, porque no podemos tener un país que pueda estar 40 días a merced de narcos, anarcos, terroristas, delincuentes, sin que haya la capacidad de frenar una situación como esta. Y por último, una advertencia. En 1998 Venezuela era el país más desarrollado de América Latina y el que tenía mejores indicadores, aunque tenía una gran desigualdad y un porcentaje de pobreza más alto que el nuestro. Venezuela, por temas de corrupción que aquí hemos tenido y yo creo que han generado tanto en las empresas como en el Estado, como en Carabineros, como en el Ejército, o sea, un deterioro de la confianza muy grande. Venezuela tuvo el desarrollo político que ha tenido hasta ahora y vemos a Venezuela como el país más pobre, más desgastado, una dictadura. ¿Nosotros podemos terminar así? Yo sinceramente creo que no. Y hay un factor que me parece que es importante tener en cuenta y que no lo estamos mencionando, aunque José Miguel sí lo mencionó, y es el tema de la economía. Cuando fue el Caracazo, la economía de Venezuela estaba viviendo una crisis muy grande. Hoy día nosotros tenemos fondos soberanos, tenemos ahorros, porque ha habido una preocupación en tiempos de vacas gordas de ahorrar para los tiempos de vacas flacas. Bueno, hoy día este país puede invertir más en resolver los problemas de la gente porque tiene esos ahorros. Pero lo que no puede hacer es decir, mira, vamos a fijarnos solo en la distribución del ingreso y vamos a dejar de crecer. O sea, tenemos que buscar la forma en conciliar distribución del ingreso a través de los impuestos que hagan una diferencia, por ejemplo, y que el Estado gaste bien los recursos, que esos recursos, los fondos del Estado han aumentado mucho, porque no llegan a la gente. Entonces, ahí hay un tema que resolver. Y por último, ver que este proceso se haga bien, que volvamos a retomar un crecimiento económico en un plazo no muy largo, porque si no lo que vamos a repartir es pobreza y no mayor bienestar. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana Elwin, por estos más de 20 minutos que nos entregó sus planteamientos, pero bien vale la pena, para eso lo trajimos.